Salmonelosis, CIE 10A02. Definición: infección de inicio súbito. El agente causal, la salmonela, una enterotoxina. Las tres especies principales son la salmonella entérica, estas también denominadas no tíficas, están íntimamente relacionadas con los animales. La salmonella typhi coloniza en los seres humanos, por lo que la enfermedad asociada a estas bacterias puede ser solamente adquirida a través del contacto con otra persona que tenga fiebre tifoidea o que sea portador crónico. Salmonella cholera entra en el grupo de no tíficas, relacionada con las enfermedades debilitantes y medicamentos inmunosupresores. Diversos serotipos de salmonella están relacionados con el consumo de huevos, carne y productos vegetales contaminados. Los alimentos desecados o congelados mantienen viables las salmonelas. Fisiopatología. Después de atravesar el estómago, estos microorganismos alcanzan el intestino delgado, donde interactúan con la pared intestinal. Las salmonelas pueden atravesar la barrera mucosa directamente o evadiendo los productos de secreción del intestino, el páncreas y la vesícula biliar. Las células M de la mucosa intestinal son probablemente las células blanco de la salmonela. Están localizadas por delante de las placas de Peyer y son las que permiten la entrada del germen hacia la circulación sistémica. Estas células contienen unos bolsillos epiteliales donde se localizan los macrófagos y linfocitos y tienen un borde de cepillo corto en su lado luminar. Cuando el microorganismo entra en contacto con ella, es rápidamente internalizado y presenta al sistema linfoide intestinal que se encarga de amplificarla. Las señales del sistema inmune. Después de varias semanas se observa una importante hiperplasia de las placas de Peyer y la necrosis, lo que puede ser el responsable del dolor abdominal, característico de la fiebre tifoidea, y de los raros reportes de pseudoapendicitis por salmonelas no tifídicas. Las salmonelas también tienen la capacidad de inducir su propia fagocitosis por células que normalmente no cumplen esta función, incluyendo células intestinales de diferentes células M en mención. Esta es probablemente una vía muy importante en la endocitosis y transporte a través de la mucosa intestinal. Lugares de crecimiento de la salmonela: piensos, agua contaminada, suelo contaminado. Criterios de diagnóstico. Los signos y síntomas de la salmonelosis están dados por una infección de inicio súbito. El género Salmonella causan en el hombre una gastroenteritis aguda, con cefalalgia, dolores abdominales súbitos, diarrea, náuseas, fiebre y vómitos. La Salmonella typhi, que causa la fiebre tifoidea, al inicio de los síntomas son inespecíficos: fiebre, escalofríos, cefalea leve que aumenta con intensidad durante la primera semana y puede llegar a la postración del paciente. La evolución es gradual, entre 1 y 3 semanas con aumento de los síntomas iniciales. Continúa de 39 a 40 grados centígrados. El periodo de incubación varía de 8 a 28 días según la cantidad de bacilos ingeridos. Para el diagnóstico de una infección por salmonela se pueden utilizar muestras de materia fecal, sangre, orina
órganos civiles. Atención prehospitalaria. El objetivo debe ser mantener al paciente en reposo con hidratación y equilibrio hidroelectrolítico adecuado, lo cual puede hacerse por vía oral. No debe administrarse aspirina por el riesgo de producir hipotermia profunda o hipotensión. Para el control de la fiebre se aconseja utilizar acetaminofén. El uso de antidiarreicos debe hacerse cautelosamente, pues la falta de motilidad intestinal puede llevar a la perforación intestinal. Se debe evitar la administración de laxantes. Criterios de referencia. En las formas no complicadas de la salmonelosis, el paciente puede ser tratado en forma ambulatoria, controlando la diarrea y evitando la deshidratación. En el caso de que aparezcan signos de compromiso sistémico o deshidratación avanzada, el paciente deberá referir a un servicio de urgencia con el fin de evitar otras complicaciones y realizar exámenes de laboratorio complementario. Cuando en el curso de la fiebre tifoidea aparezcan signos de shock, compromiso severo del estado mental, perforación intestinal o enterorragia, el paciente requiere ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Medidas de prevención. ¿Cómo se puede evitar la salmonelosis? Siempre trate la carne cruda de ave de corral, de vaca y de cerdo como si estuviera contaminada y proceda de la siguiente manera. Envuelva las carnes frescas en bolsas de plástico para evitar que la sangre escurra sobre el resto de los alimentos. Refrigere los alimentos de inmediato. Minimice su estadía a temperatura ambiente. Una vez utilizadas las tablas para cortar los mismos, es necesario lavarlas de inmediato, para así evitar la contaminación cruda con otros alimentos. Evite comer carnes crudas o poco cocidas. Asegúrese de que los alimentos alcancen la temperatura correcta de cocción interna, especialmente cuando utilice hornos microondas. Evite comer huevos crudos o alimentos poco cocidos que contengan huevos crudos. Evite utilizar leche cruda. Incentive el lavado a fondo de las manos antes y después de la preparación de cada comida. Asegúrese de que los niños, especialmente los que jueguen con animales domésticos, se laven las manos cuidadosamente. No tenga reptiles como mascotas en hogares donde habiten personas con sistema inmunológico comprometido o niños pequeños. ¿Cómo sé si tengo salmonelosis? Una persona infectada por la bacteria de Salmonella presenta fiebre, dolor de estómago y diarrea a partir de las 12 a 72 horas después de haber consumido un alimento o una bebida contaminada. La enfermedad dura generalmente de 4 a 7 días y en la mayoría de los casos las personas se recuperan sin necesidad de recibir un tratamiento con antibióticos. Sin embargo, la diarrea puede ser muy intensa y hacer que la persona se enferme tanto que requiera ser hospitalizada. Acuda a un centro médico si los síntomas persisten o empeoran. Además, debe beber muchos líquidos para evitar la deshidratación. Medidas de prevención prehospitalarias. Así como todos los que laboran en el sector de la salud están en riesgos de contraer infecciones, cada miembro del personal tiene una función que cumplir para evitarlas. Precauciones universales y generales. Lavarse las manos antes y después de tener contacto con cualquier paciente o de hacer algún procedimiento. Usar guantes siempre que exista la posibilidad de contacto con líquidos de alto riesgo. Usar máscara o lentes siempre que exista la posibilidad de salpicadura. Después de limpiar minuciosamente, el instrumental debe ser esterilizado y desinfectado. Limpiar las superficies potencialmente contaminadas con hipoclorito de sodio al 0.5% o alcohol al 70%. Colocar
y transportar la ropa y material contaminado en bolsas impermeables para prevenir el derrame de líquidos y con la debida marcación de material contaminado. Evitar hablar, estornudar o toser cerca de los objetos considerados como estériles. Verificar que un insumo o equipo cumple con los requisitos de esterilidad antes de usarlo. Ante alguna duda, debe considerarse como no estéril. Considerar contaminado un equipo o insumo cuando tiene contacto con elementos no estériles. Seguimiento. Como personal de salud, debemos realizar una adecuada anamnesis. Como punto principal, debemos preguntar el tiempo transcurrido desde el inicio de los signos y síntomas, ya que esto determinará la gravedad de la enfermedad. La anamnesis también nos ayudará a tener una idea de con qué bacteria estamos tratando, y a la cual estamos expuestos hasta llegar a una casa asistencial. Tenemos que tener en cuenta que el observar y el poder describir las heces fecales es un signo objetivo, pero no uno en el cual podamos tener la fiabilidad para poder dar un diagnóstico presuntivo. Valorar el estado hemodinámico del paciente, ya que los signos y síntomas que va a desarrollar puede presentar una deshidratación, y esto puede causar que nuestro paciente tenga un empeoramiento en su cuadro clínico. Epidemiología. Como podemos observar, el 40% de la diarrea y gastroenteritis es de presunto origen infeccioso, mientras que el 60% de enfermedades infecciosas intestinales son probablemente de origen bacteriano. Costos. El material que utilizaremos en el tratamiento para una salmonelosis es equipo de venoclisis, el cual tiene un costo de 80 centavos. Llave de 3 vías, el cual tiene un costo de 70 centavos. Catlones, sea este 16, 18, 20 o 22, va a tener un costo de 70 centavos. Cloruro de sodio va a tener un costo de $1.50. Esto nos servirá para tratar una deshidratación.